Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora resolveremos un problema de la suma de más de dos vectores angulares o concurrentes. Bien, tengo un problema que dice: determine el valor de la resultante, en este caso la magnitud y dirección, que sería siendo la magnitud a tal ángulo, al norte o al sur, del este o del oeste, ¿sí? Por el método analítico para el siguiente sistema de vectores. Ok, bien. Tengo pues, en este caso voy a hablar de vectores de desplazamiento, ¿sí? Tengo aquí un vector de 1 igual a 20 metros que está a 60 grados, ¿sí?, respecto al eje horizontal positivo, ¿sí? Tengo un desplazamiento 2 de 10 metros, ¿sí?, con un ángulo de 30 grados respecto al eje Y positivo. Tengo un desplazamiento 3 con una magnitud de 20 metros, ¿sí?, a 45 grados del eje Y negativo o del sur. Y tengo un desplazamiento 4 de una magnitud de 15 metros a 30 grados, ¿sí?, del 20 grados sería a 30 grados al sur del este, ¿sí?, o respecto a este eje X positivo, ¿sí?, pero ese ángulo es para abajo. Bien, ahora de ese diagrama lo vamos a poner con los ángulos respecto al eje horizontal, ¿sí? Todo esto va a ser para trabajar con mayor comodidad posteriormente. El vector 1 pues sigue quedando igual, ¿sí?, de una magnitud de 20 metros a 60 grados, ¿sí?, al norte del este. Ahora, anteriormente teníamos que era un ángulo de 30 grados, pero ahora lo voy a poner de 60 grados, ¿sí? Esto, pues como ya saben, esto sería un ángulo recto, ¿sí? Si esto mide 30, pues el restante sería 60 grados. Entonces va a ser de 60 grados al norte del oeste, ¿sí?, con la magnitud de 10 metros. Y ahora el vector 3 sería una magnitud de 20 metros con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Este sería 45 grados al sur del oeste, ¿sí? Y por último este vector 4 pues sigue quedando igual, que sería a 30 grados al sur del este. Ok. Ahora vamos a descomponer los vectores, cada uno de estos, en X y en Y, ¿sí?, según así se requieran, que para nuestro caso todos se van a tener que descomponer, ¿sí? Este vector, este vector, este vector y este vector. Okay. De tal manera que vamos a tener que el vector de desplazamiento 1 lo voy a descomponer en desplazamiento 1 en X y D1 en Y, ¿sí? Ahora el vector 2 lo voy a descomponer en D2 en X y D2 en Y. El vector 3 lo voy a descomponer en D3 en X y D3 en Y. Y el vector 4 lo voy a descomponer en D4 en X y D4 en Y, ¿sí? Ahora vamos a hacer una suma de vectores tanto en X como en Y, de acuerdo al diagrama, ¿sí?, a este diagrama, poniendo el signo que corresponda. Vamos a recordar que para X, si está hacia la derecha es positivo y si está hacia la izquierda es negativo. Para Y, si está hacia arriba es positivo y si está hacia abajo es negativo. Esto lo vamos a poner de acuerdo a este diagrama. De tal manera que tengo aquí la sumatoria de desplazamientos en X va a ser de 1 en X, ¿sí?, lo pongo positivo porque va hacia acá. De 2 en X lo pongo negativo porque va hacia este lado. De 3 en X lo pongo negativo porque va hacia este lado. Y de 4 en X lo pongo positivo porque va hacia acá, ¿sí? De tal manera pues que tengo que la sumatoria de los desplazamientos en X va a ser de 1 en X menos D2 en X menos D3 en X más D4 en X, ¿sí? Ahora para la sumatoria de desplazamientos en Y voy a tener pues de 1 en Y positivo, de 2 en Y positivo, de 3 en Y negativo y de 4 en Y negativo. De tal manera pues que voy a tener que la sumatoria de DY va a ser igual a D1Y más D2Y menos D3Y menos D4Y.
Ok, vamos a recordar que si tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, que tengo un ángulo de 90 grados. Respecto a este ángulo, ¿sí? El de enfrente es el cateto opuesto, el lado de al lado, por así decirlo, sería el cateto adyacente, y esta de aquí, esta diagonal, sería la hipotenusa. De acuerdo a este triángulo voy a tener pues unas identidades trigonométricas que me dicen que el seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno del ángulo, cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente del ángulo igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Aquí tengo la cosecante, secante y cotangente, pero aquí por el momento no los voy a ocupar. ¿Sale? Bien, entonces, para obtener el valor de los catetos opuestos aplicamos la fórmula de los senos para obtener los valores de y y los cosenos para los valores de x. Esto siempre y cuando se midan los ángulos respecto al eje horizontal. Entonces tenemos pues que el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Para obtener pues los valores de x y de y vamos a utilizar los valores del seno y el coseno y despejaremos en el caso del seno el cateto opuesto y en el caso del coseno el cateto adyacente. ¿Sí? De aquí tengo pues que el seno de teta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Voy a despejar el cateto opuesto, entonces seno de teta es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. De tal manera pues si quiero el cateto opuesto voy a despejar y este que es la hipotenusa voy a pasarla para acá multiplicando. Entonces voy a tener que cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno de teta. Y para el coseno del ángulo, que tenemos que es cateto adyacente entre hipotenusa, voy a despejar el cateto adyacente y esta hipotenusa la voy a pasar para acá multiplicando. De tal manera que voy a tener cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. Ahora voy a aplicar esto para cada vector descompuesto y voy a redondear a 2 cifras decimales. Lo voy a hacer así para pues, que sea un poco más sencillo. Entonces, tengo que de 1 en y de 1 en x. ¿Sí? Entonces, aquí está de 1 en y, de 1 en x con un ángulo de 60 grados. De 2 en y, de 2 en x con un ángulo de 60 grados. De 3 en x, de 3 en y con un ángulo de 45 grados. Y de 4 en y de 4 en x con un ángulo de 30 grados. Entonces voy a tener, de acuerdo a esto que puse aquí, entonces que D1 en y va a ser igual a D1 por el seno de 60 grados. El valor de D1 es de 20 metros, lo voy a multiplicar por el seno de 60 grados y me da un resultado de 17.32 metros. D1 en x es igual a D1 por el coseno de 60 grados. D1 es 20 metros, entonces son 20 metros por el coseno de 60 grados, me da igual a 10 metros. Ahora, D2y es igual a D2 por el seno de 60 grados, y esto es igual, D2 es igual a 10 metros, lo multiplico por el seno de 60 grados y es igual a 8.66 metros. D2 en x va a ser igual a D2 por el coseno de 60 grados, D2 es 10 metros, lo multiplico por el coseno de 60 grados y es igual a 5 metros. D3 en y es igual a D3 por el seno de 45 grados, D3 tiene un valor de 20 metros, lo voy a multiplicar por el seno de 45 grados y me da 14.14 metros. D3 en x es igual a D3 por el coseno de 45 grados, D3 es igual a 20 metros, ¿sí? Entonces lo voy a multiplicar por el coseno de 45 grados y da 14.14 metros. D4 en y es igual a D4 por el seno de 30 grados, D4 es 15 metros, lo multiplico por el seno de 30 grados y da 7.50 metros. D4 en x es igual a D4 por el coseno de 30 grados, D4 es 15 metros, lo multiplico por el coseno de 30 grados y da un valor de 12.99 metros. Ok, ahora vamos a sustituir todos esos valores, ¿sí?, que se obtuvieron de las
descomposición de los vectores, lo voy a sustituir en las sumatorias que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Que era esto de aquí. Entonces cada valor lo voy a sustituir, ¿sí? De tal manera que voy a tener que la sumatoria de los desplazamientos en X van a ser 10 metros, que fue el valor 1 de X, menos 5 metros, que fue el valor de 2 en X, menos 14.14 metros, que fue el valor de D3 en X, más 12.99 metros, que fue el valor de 4 en X. Eso a final de cuentas me va a dar un valor de 3.85 metros. Para la sumatoria de los desplazamientos en Y va a ser D1 en Y es 17.32 metros, le voy a sumar D2 en Y, que fue 8.63 metros, le voy a restar D3 en Y, que fue 14.14 metros, y le voy a restar D4 en Y, que fue de 7.5 metros. Al final de cuentas me da 4.34 metros. Ahora voy a hacer un diagrama con el resultado de la sumatoria, ¿sí? Voy a poner aquí, esto sería el valor de las sumatorias de D en X y la sumatoria de D en Y. Como ya sabemos, lo puedo pasar para acá, ¿sí? Así paralelamente, y igual. De tal manera que voy a poner la sumatoria de DX es igual a la sumatoria de DX, la sumatoria de Y es igual a la sumatoria de Y. Entonces, de aquí, del punto de donde surgen ambos vectores hasta donde por así decirlo, se cruzan, donde se juntan, este sería el vector resultante, ¿sí? Desde aquí hasta acá, que es el que nos pide que encontremos, ¿sí? Con su respectivo ángulo respecto al eje horizontal. En este caso, pues la resultante es para acá, sería este ángulo. Si hubiera resultado para este lado, el ángulo lo mediría de aquí hacia donde estuviera el vector. Si hubiera sido de este lado, en el tercer cuadrante, el ángulo lo hubiera medido a partir de aquí hacia donde estuviera el vector. Si hubiera estado en el cuarto cuadrante, el ángulo lo hubiera medido a partir de aquí hacia donde estuviera el vector. Ok, entonces respecto a este diagrama voy a sacar el valor de la resultante y el ángulo, de aquí, el ángulo θ. Ok, obtenemos pues la resultante por medio del teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces aquí la hipotenusa sería la resultante. Respecto a este ángulo, el cateto adyacente sería la sumatoria de dx, ¿sí? Al cuadrado, más el cateto opuesto al cuadrado, que en este caso el cateto opuesto sería la sumatoria de y. Entonces tengo esto, ¿sí? Como quiero nada más el valor de la resultante, saco raíz cuadrada de ambos lados. Aquí r cuadrada quedaría pues como r, y esto quedaría con raíz cuadrada, ¿sí? De esta manera. Ahora, de aquí pongo los valores que obtuve de y de entonces sería 3.85 metros al cuadrado más 4.34 metros al cuadrado, ¿sí? 3.85 metros al cuadrado me da 14.8225 metros al cuadrado, y 4.34 metros al cuadrado me da un valor de 18.8356 metros al cuadrado. Ahorita aquí pongo todos los decimales para que quede un poco mejor el resultado. Ok, entonces sumo esta cantidad más esta cantidad y me da un resultado de 33.6581 metros al cuadrado. Entonces a esta cantidad le saco la raíz cuadrada y me da una resultante pues de 5.80 metros. Entonces esta es la magnitud del vector resultante. Ahora quiero saber la dirección, de tal manera que tengo que calcular el ángulo, ¿sí? Ahora voy a aplicar la otra identidad trigonométrica, que es la tangente, para obtener el ángulo respecto al eje horizontal, ¿sí? Que sería de aquí, este ángulo respecto al eje horizontal. Entonces tengo que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. De acuerdo a nuestro dibujo o diagrama, sería cateto opuesto la sumatoria de dy y cateto adyacente la sumatoria de dx. Aquí les voy a poner que está como el valor absoluto, de tal manera, imaginemos que si fuera negativo, al ponerle el absoluto va a ser positivo.
Esto porque de acuerdo a cómo voy a representar el resultado, como ya habíamos visto, lo vamos a representar con norte o sur y de este a oeste. Es por eso que le estoy poniendo esos valores absolutos, ¿sí? Entonces, de aquí tengo la tangente teta. Como nada más quiero teta, el ángulo, entonces quedaría pues como tangente a la menos 1 de la sumatoria de dy, si esto en absoluto, y entre la sumatoria de dx, también en absoluto, ¿sí? Entonces aquí este valor sería positivo y este valor también sería positivo al tener los absolutos. De tal manera pues que tengo tangente a la menos 1 de, el valor de este sería de 4.34 metros y el valor de este es de 3.85 metros. Entonces tangente a la menos 1 de 4.34 metros entre 3.85 metros. El resultado de esto de aquí le aplico tangente a la menos 1 y nos da un valor de 48.42 grados. Entonces, la representación del vector resultante quedaría pues como 5.80 metros a 48.42 grados al norte del este. Bueno, espero y haya quedado comprendido este problema. Si tienen alguna duda, consúlteme y nos vemos en la próxima. Hasta luego.